con esta presentación, este análisis del canto a Tlaloc. Les voy a comentar brevemente el contexto. Ya América había dado una breve introducción. Efectivamente, esta intención, digamos, de trabajar al canto a Tlaloc, bueno, primero obedece a la necesidad de trabajar en mi proyecto de tesis de la maestría, mi proyecto de... Gracias. Bueno, y entonces en mi proyecto de tesis de maestría, que se llama Música, Danza y Canto en la religión mexica, lo que yo propongo es un nuevo estudio y una nueva versión de los 20 himnos sacros de los nahuas, que fue, digamos, el estudio que hizo Ángel María Garibay. Y entre los cantos, digamos, que seleccioné para esta primera etapa, está el canto a Tlaloc, ¿no? Entonces les vengo a compartir justamente cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el estatus, cuáles son los requerimientos metodológicos. Y bueno, el documento que tienen en sus manos es la nueva versión. Es una nueva versión, digamos, que he trabajado sobre el tema. Y como les comentaba también América, estamos trabajando en el seminario de Miguel León Portilla, la traducción del estudio que hizo Edward Zeller de los himnos sacros de los nahuas, cantos religiosos de los antiguos mexicanos, le llama él. Afortunadamente ya vamos muy avanzados con ese proyecto, no había versión al castellano, y bueno, justamente uno de los cantos incluidos es el canto a Tlaloc, que además, coincidencia o no, fue uno de los que les tocó traducir a América, y del cual les traigo aquí una copia también para que ustedes lo puedan revisar y puedan tener, digamos, el estudio de Zeller, la versión que hace Zeller de este canto, ¿no? Y bueno, que les sirva, digamos, de material de trabajo para el seminario, y entonces se puedan ver, digamos, los elementos de ese canto. Bueno, vamos a hacer una introducción breve al manuscrito. Y bueno, esta investigación está conservada, presentar una nueva versión náhuatl y castellano de los himnos sacros o teocuicatl, que fueron compilados por Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco a mediados del siglo XVI. Las fuentes históricas en las que se puede, digamos, estudiar todo este corpus son los primeros memoriales, la foja 273b a la foja 281b, y el Códice Florentino, de la foja 137 a la foja 144. Esas son, digamos, nuestras fuentes. Y bueno, para uno de los criterios para estudiar el canto a Tlaloc, que en este caso están viendo ahí el texto en náhuatl, una lámina del Códice borbónico. Cuando yo empiezo a estudiar estos cantos y empiezo a leer, empiezo a detectar que hay tres categorías que pueden servir para el estudio de estos cantos, como una especie de factor común múltiplo o de factor común divisor, que son la magia, la metáfora y la toponimia. Entonces, con base en estos tres criterios, con base en estas tres categorías, inicio yo un análisis transversal de los cantos, primero para analizar los nombres de lugar. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la lámina, en el texto que estamos aquí, que los topónimos, por ejemplo, están señalados en color rojo. Están señaladas en color rojo. Y en este caso, bueno, tenemos topónimos como México, Tlalocan, Coyautlan, Tlalocan, que son lugares con una fuerte connotación mitológica, sobre todo. No son topónimos, salvo el de México, que puedan tener una ubicación, o bueno, Coyautlan sí, ¿no? Pero Tlalocan es un topónimo que tiene un carácter fuertemente simbólico. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, vocablos relacionados con la magia, como Nahualpili, que son, digamos, están en morado, y las palabras que están relativamente señaladas en verde son lo que yo considero, a manera de hipótesis, que podemos nombrar metáforas, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje especial, de un lenguaje ritual, de un lenguaje que no era, digamos, el que se usaba cotidianamente. Entonces, bueno, por eso son, digamos, las tres categorías que uso para el análisis, no solo del canto de Tlaloc, sino de todos los cantos. Entonces, un estudio, por ejemplo, de todos los cantos nos da como resultado que en todo el manuscrito hay alrededor de 50 topónimos.
¿no? Estos topónimos, muchos corresponden con lugares de culto, edificios reales, y otros no. Otros tienen un carácter meramente simbólico, como algunos que vamos a ver en el caso de Tlaloc, y en el caso de Tlaloc es especialmente rico en topónimos de carácter simbólico, que además tienen que ver con la vida después de la muerte, ¿no? Tlalocan, Kenamican, toda esta idea justamente de Tlaloc como deidad también de la parte de Bueno, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante estudiar estos cantos? Estudio, ¿no? Nos dice justamente Edward Seller, ¿no?, que estos himnos, cito, son naturalmente de la mayor importancia para nosotros, y esto por dos motivos. En primer lugar, muestran los conceptos religiosos que los mexicanos relacionaban con sus divinidades, en la forma más pura y más antigua de la que disponemos, y luego, el lenguaje de los cantares, es lo que les comentaba, contiene, con variaciones debidas a la forma poética y la adaptación a la melodía de las estrofas, muchas formas antiguas que parecen suplir en cierta medida el gran vacío que debe ser lamentado por cada uno de los que trabaja con las lenguas de la América antigua. Termina así. Por su parte, Ángel María Garibay también considera que este documento es importante. Nos dice que el valor que tiene esta compilación es, cito, que para la comprensión de la mentalidad religiosa de los pueblos de habla náhuatl, si no es el único, sí es el más importante documento que poseemos. Entonces tenemos la visión de dos grandes especialistas en el tema, ¿no?, que le atribuyen una importancia fundamental a este documento. ¿Por qué? Una cosa que no se ha estudiado, digamos, sistemáticamente es la relación que tienen estos cantos con el ritual religioso y con las fiestas. En el caso de Tlaloc, en el caso del canto de Tlaloc, es muy probable, como vamos a ver por el contenido de la primera estrofa, que buena parte de las imágenes o del contenido esté relacionado con la fiesta de Cuauhtémoc. Vamos a ver por estas, las banderas de papel que se pegan en los cuatro rumbos, y bueno, un análisis filológico es lo que nos permite ver, es decir, buscar las palabras en las diversas fuentes históricas nos permite trabajar, digamos, este punto. La forma de proceder, ¿no?, la metodología que he realizado, se la resumo a grandes rasgos, es la siguiente. Primero se ha hecho la paleografía del documento, se han cotejado las versiones entre los primeros memoriales y el Códice Florentino. La primera diferencia que salta a la vista es la ausencia de notas que sí existen en los primeros memoriales, donde explican no solo el canto Tlaloc, sino los demás, y en el Códice Florentino ya no existen esas notas, ¿no?, desaparecen, hay unos cambios en la grafía. Y luego la segunda forma de proceder, ¿no?, a ver si me da tiempo de mostrarles, hice un análisis morfológico del texto con base en los criterios lingüísticos en la propuesta teórica de William Wright, ¿no?, para todos aquellos que estén familiarizados con el estudio del náhuatl, es lo que en el Instituto de Filológica le llaman comúnmente como terracitas. Es decir, un análisis que nos permite ubicar los niveles estructurales y morfológicos del texto. Una vez que se hizo eso, ahorita voy a tratar de mostrárselo, se procedió a hacer un análisis morfológico del texto, y el estado actual de la investigación, el estado actual en el que me encuentro, ya es en la parte, afortunadamente, la más complicada, de la interpretación simbólica. Es decir, ¿no?, cómo se relaciona, partimos desde el análisis morfológico del texto, digamos, de lo particular a lo general, a un nivel más directo, ¿no? De aquí después, digamos, con la segunda parte del canto, igual con estas categorías, ¿no?, los topónimos que les mencionaba, ¿no?, Teyamican, Chimuayan, Tetzalcali, ¿no?, que son topónimos con fuerte carácter simbólico, ¿no? Ahorita vamos a hacer el análisis del texto. Bueno, vamos a pasar al análisis. Lo voy a leer en castellano, ahorrarnos un poquito de tiempo, pero bueno, no sé si sea pertinente. Bueno, nos dice el canto, vamos a ver. México está en deuda con el Dios. Por los cuatro rumbos
Bueno, lo que les voy a leer no corresponde con esta versión. Porque esa es la versión de Garibay, ¿no? Todavía ahí estaba trabajando la versión de Garibay, exactamente, y la que tienen en sus manos ya es la versión, ¿no? Después de la revisión. Puse una columna en náhuatl y una columna en español para que se pueda, por ejemplo, cotejar línea por línea la traducción. Esa es también una de las, digamos, innovaciones de esta propuesta. Uso la idea es de Dibble y Anderson, me parece que es como la más inmediata que permite una crítica, y entonces están en línea por línea para facilitar el análisis. Nos dice: México está en deuda con el Dios. Por los 4 rumbos hay banderas de papel. Ellos aún se sostienen de pie, y ahora también es tiempo de su llanto. Yo fui creado, y a mi Dios espigas de maíz ensangrentadas le llevo, cuando la fiesta ha envejecido en el patio del templo. Mi valeroso guerrero, noble hechicero, eres quien en verdad produce tu sustento, el Señor, el que va primero, pero ellos solo te causan deshonra. Pero si solo me causan deshonra, es que ellos no me conocen muy bien, mis padres, mis sacerdotes, serpiente jaguar. Tlalocan, lugar de casas de turquesa, de allá vino a salir tu padre Acatona. Ve por todas partes, extiéndete en Poyautlán, con sonajas de niebla, es traída el agua desde el Tlalocan. Señor del agua, mi hermano Toscocuetzi, yo iré, pues ya es tiempo de su llanto. Envíame al lugar de lo desconocido, su mandato ha descendido, yo se lo dije al príncipe del augurio funesto, yo iré, pues ya es tiempo de su llanto. Cada 4 años será traído sobre nosotros por el viento. Nada se sabe acerca de su número. En el lugar de los descarnados, casa de plumas de quetzal, allá se regocija ahora el que vivifica a la gente. Ve por todas partes, extiéndete en Poyautlán, con sonajas de niebla, es traída el agua desde el Tlalocan. Ese sería el texto castellano. Como podemos ver, tiene una cantidad de connotaciones simbólicas y una serie de referencias. Y bueno, haciendo un análisis del texto, ¿qué podemos sacar, digamos, de ese canto? De entrada, afortunadamente es uno de los mejor conservados. Es probablemente el más largo de los 20 himnos sacros de los nahuas. Y bueno, tiene algunas lagunas, como dice Garibay. Y la razón es de que puede haber sido un canto muy divulgado por toda la región, ¿no? De Tapolhuaca, de Texcoco, ¿no? Y eso pudo haber proliferado, digamos, los cambios, ¿no? En la división moral. Y la división de temas que aparecen, digamos, en el texto puede ser esta, ¿no? El enunciado general se encuentra de las líneas 1 a la 4, ¿no? Donde dice: México está en deuda con el Dios, por los 4 rumbos hay banderas de papel. Ellos aún se sostienen de pie y ahora también es tiempo de su llanto. Es muy probable que esta estrofa haga relación a la fiesta de Coahuitléhuac, justamente por la idea de las banderas de papel, ¿no? De las banderas de papel que están pegadas, estas banderas de papel que a las que se les ponía uri, ¿no? como medio de ofrenda, y entonces ese objeto, digamos, ritual es el que nos podría situar el contexto de enunciación del cantar en esta fiesta. ¿No? Está relacionado, digamos, con esta fiesta de manera simbólica, ¿no? Voy a hacer un breve comentario, una breve introducción, antes de analizar, digamos, como parte por parte. En este caso, por ejemplo, en la primera estrofa, tenemos esto, ¿no? Que hablábamos de la fiesta. En la segunda parte, ¿no? Según Garibay, habla el sacerdote de Tlaloc, de los versos 5 al 14. Después interviene el Dios mismo, ¿no? En una especie de diálogo entre la divinidad y el sacerdote. Inclusive, bueno, hay una parte, del canto, ¿no? Donde el Dios se queja de que no le hacen ofrendas, de que lo están ofendiendo. Es curioso porque además el canto empieza con que México está en deuda con el Dios, ¿no? Tlaloc, en ese sentido, como deidad de la lluvia, y en ese sentido de los mantenimientos también, o relacionado
Chicomecoatl, que vamos a ver que aparece en la trecena o no lluvia, ¿no? Tiene, digamos, el mismo nombre calendárico, y es muy probable que una de estas palabras también esté relacionada con una de las oraciones a Tlaloc. Es un aspecto interesante sería relacionar esta estrofa, ¿no?, con una de las oraciones a Tlaloc que se encuentran en el apéndice al libro 6 del Códice Florentino, ¿no?, donde se habla justamente de la sequía, ¿no?, de lo que padece el pueblo en tiempos de sequía. Y bueno, eso nos permite entender por qué el pueblo está en deuda con el Dios, ¿no?, el Dios que da la lluvia, ¿no?, que da el agua, que da los favores, y por eso, digamos, la cuestión, como veremos más adelante, pues del sacrificio, ¿no?, del sacrificio. En este caso, la palabra es Teutlanehuilo, ¿no? Y bueno, una de las lecturas o una de las innovaciones que hago sobre esta investigación es eso, ¿no?, relacionarlo justamente con la oración de Tlaloc que está en el libro. Bueno, tenemos ahí la estructura, digamos, de las estrofas. Se encuentra en las líneas 23 a 24 y de la 44 a la 48 un estribillo que podríamos ubicar como una cuestión técnica que se utilizaba en estos casos. Es aplicación de una regla común en la poesía náhuatl, lo cual nos puede señalar que el poema está completo. El poema o el canto termina con una de estas dos estrofas, con una de estas palabras broches que van cerrando, y eso es un indicio de que no está mutilado, a diferencia, por ejemplo, del canto a Macuilxochitl, donde hubo un error en la colocación del folio y entonces eso cambia el sentido. Afortunadamente aquí parece que el texto está completo y esa es una de las pruebas que nos da. Ahora, ¿qué topónimos tenemos ahí, ¿no?, haciendo el análisis transversal? Bueno, encontramos ahí México, Tlalocan, Coyautla, Teyamica, Chimuaya, Quetzalcalli. Salvo México, todos relacionados con la muerte. Son lugares, ¿no?, relacionados, ¿no?, con la vida después de la muerte. Tlalocan es obvio, el lugar de la niebla, el lugar de los descarnados, el lugar donde Artumos existe. Dan para un estudio completo, ¿no?, estos topónimos. Es material, digamos, suficiente como para relacionar la geografía sagrada relacionada a Tlaloc, ¿no? Es la geografía, digamos, simbólica, y en ese sentido, pues bueno, Tlaloc como esta deidad relacionada con el inframundo, y como vamos a ver en las últimas estrofas del texto, ¿no?, con esta idea de que es el que vivifica a la gente, ¿no? Garibay lo traduce como resucita, pero metáforas, ¿no? ¿Qué metáforas podemos encontrar ahí? Hay una interesante, ¿no? Esclamillagua y Huizotl. Según Garibay, forma a mi juicio un bifrasismo. El primer vocablo está formado de estri, villagual, más común villaguaca, sangre espina, por la real sangre que la llena o por su calor. El segundo vocablo es Ilhuizolvi, Kilhuitl, fiesta, y sole racimo, mano. También la traducción podría ser, en vez de fiesta, día. Cuando la fiesta ha envejecido, ¿no?, en el patio del templo, podría ser cuando el día ha envejecido en el patio del templo, ¿no?, que justamente lo que nos dice el texto, ¿no?, que eso fue en la segunda estrofa, ¿no?, cuando nos dice: yo fui creado, y a mi Dios espigas de maíz ensangrentado le llevo, cuando la fiesta ha envejecido en el patio del templo, ¿no? Garibay dice que estas espigas ensangrentadas pueden ser los niños, ¿no?, niños que se le ofrecían el sacrificio, ¿no?, que sería una forma metafórica de referirse a estas edades, ¿no? Nos dice, bueno, el resto es claro y no ofrece dificultad. El sentido que se deduce es el de la versión que se propuso arriba. Más comprensible la hace esta paráfrasis: yo he sido creado, es decir, debo al Dios divino. Claro, como diccionario. Relacionada con esto, ¿no? Y llevo a su patio divino espigas ensangrentadas. ¿Cuáles son las espigas ensangrentadas, como diríamos? Bueno, por Durán y otras fuentes, sabemos que se llevaban a Tlaloc en sus fiestas mazorcas y espigas. Más seguro es que se llevaran niños pequeños, que podían ser llamados metafóricamente espigas sangrientas. Sería una de las hipótesis. Otra palabra que vale la pena ser analizada, digamos, ¿no?, en este tipo
ellos la Ocelocoatl. Garibay la traduce como tigre serpiente, podría ser jaguar serpiente, podría hacer referencia, digamos, a una orden, ¿no? A algún tipo de sacerdocio, que es lo más probable. Nos dice, por ejemplo, que en las notas, el anotador entiende esta palabra como si fuera Ocelocoahuili, como pensaba Celer. Dice Garibay que no es imposible que sea un arcaico modo por Ocelocuay, cabeza de tigre, o de ser cierta la versión trasquilada de la cabeza que es tigre. Puede ser el que está sobre todos los ministros de Tlaloc. Dice, no hay datos más claros, lo dejaré para que Garibay, no me voy a meter, ¿no? Pero bueno, pues vale la pena hacer ahí un par de observaciones, ¿no? Puede tratarse de un ser fantástico, un híbrido, o bien, lo interesante de la expresión es que es la conjunción de dos animales sagrados, que son la serpiente y el jaguar, y que tienen una fuerte connotación simbólica, ¿no? En este caso, ¿no? Habría que ver, bueno, si la serpiente, por ejemplo, está relacionada, ¿no?, con el atributo de Tlaloc como poseedor del rayo, ¿no? Con esta idea. En cuanto a la religión y la magia, ¿no?, ¿qué podemos detectar ahí? Por ejemplo, podemos detectar que a Tlaloc se le da el epíteto de Nahualpili, del príncipe mago, ¿no?, que es un epíteto que equivale al que hallaremos en otro canto, ¿no?, que es Texaupili, príncipe de presagios, ¿no? El anotador marginal entiende bien que es Tlaloc, ¿no? Y nos dice el comentarista, ¿no?, que este era el nombre de un númeno, de una deidad de los labradores de piedras preciosas de Xochimilco. Como seres con todo acierto dice, ¿no? Este número de la lluvia y de la vida es natural que sea llamado príncipe mago por la maravilla de la producción de mieses y frutos. Ese es claro, ¿no? Por eso se le relaciona con la magia, ¿no?, por esta facultad de proveer el sustento. Así como de hombres, como se ve en el curso del poema. La descripción del Nahualpili y de los gematistas es muy lejana de los aderezos del Númen de la lluvia, dice Garibay. Bien puede ser que el título sea más general de lo que se cree, o que en el fondo todos los números vengan a ser fases de una concepción única. Ahora, ¿qué nos dice Sagún? Sobre este asunto, ¿no? Bueno, ya vimos que se trata de un epíteto de carácter mágico para referirse al númen de la lluvia y de la tierra, probablemente a causa de la producción de frutos y vegetales. Sobre este nombre, Nahualpili, Sagún consigna que, cito, los lapidarios que labraban piedras preciosas en tiempo de su idolatría adoraban 4 dioses, o mejor decir, diablos. El primero se llamaba Chiconahuitzcuintli, el segundo Nahualpili, el tercero Macuilcali, el cuarto Cintero. Otra vez, la relación entre la deidad de la lluvia y la deidad del maíz, en este caso en su fase masculina, no con Chicomecoatl, que es la parte femenina, ¿no? Al que llamaban Nahualpili, ataviaban y cortaban en los cabellos desiguales y mal cortados, y espeluzados y crenchados. Ponían en la frente una lámina de oro, delgada como papel, poníanle unos zarcillos de oro en las orejas, y ponían en la mano derecha un báculo aderezado de plumas ricas. Eso está en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el libro 10, capítulo 17. Ahí es donde se encuentra, digamos, la connotación de Nahualpili. En este caso, bueno, en el contexto del canto, pues recuerden que es un canto sagrado, y entonces está haciendo referencia justamente a estos atributos de la deidad, como creador del sustento, como creador de hombres, como aquel que los vivifica, ¿no?, el que los hace crecer, ¿no?, deiscaltique, es la palabra que se utiliza, digamos, al final, ¿no? Vamos a ver. Aquí, bueno, esta es la fuente, ¿no? Este es el documento, por ejemplo, que se encuentra en el Códice Florentino, el texto. El primero memoriales es distinto, trae otras notas. Tenemos aquí el título, lo cual no es cosa menor,
porque en compilaciones como Romances de los Señores de la Nueva España y Cantares Mexicanos no se señala. Esto es lo que nos permite relacionarlo con la divinidad. Puede ser una cuestión así que parezca de sentido común, pero bueno, es la evidencia más contundente de que el canto está relacionado, ¿no? Obviamente ya después de haber hecho, por ejemplo, parte del análisis, por ejemplo, los topónimos nos permiten no relacionar con la divinidad, adquiere sentido, ¿no? Claro, con una deidad relacionada con el inframundo, y entonces nos encontramos 5 topónimos que están, digamos, relacionados con eso. Los epítetos, ¿no? Como Nahualpili y todo esto, pues también nos ayudan a hacer la identificación del texto, en este caso con el canto, ¿no? Quisiera brevemente mostrarles cómo se ha realizado parte del análisis del texto. No sé si pudiera aquí utilizar esta. A la izquierda está arriba. ¿Aquí? Ah, ok. Aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Nada más para que ustedes tengan idea de cómo se ha hecho el trabajo con el texto, el trabajo, digamos, de traducción, para que ustedes vean esto que les comentaba primero de las terracitas, para que vean cómo queda, digamos, la estructura, y para que vean señalado con colores otros criterios. Por ejemplo, una de las cosas que empecé a hacer fue a detectar, por ejemplo, los topónimos en azul, los verbos en rojo, los sustantivos en verde, las sílabas no léxicas en morado, para que eso nos permitiera, por ejemplo, analizar las partes del canto, ¿no? Cómo está compuesto, y luego hacerle su análisis morfológico. Nada más que debe de estar aquí en traducción. No sé si... aquí, pero... Bueno, aquí tenemos el análisis de los cantos, ¿no? Como veíamos, en este caso los cantos de Tlaloc, y los elementos que lo componen. Aquí, bueno, aquí en la tabla podemos ver el estudio de las categorías, la magia, la metáfora y la toponimia, ¿no? En todos los cantares. En el caso de Tlaloc, bueno, esos son los elementos, digamos, que nos deberían interesar, que son los que nos permiten relacionarlo con otros elementos. Se me olvidó mencionar otra palabra que no es forzosamente un topónimo, pero que sí es un locativo que vale la pena destacar, que es Xihuacalco, que podría ser traducido como casa de turquesas, ¿no? Y que hace sentido con esta relación con los lapidarios, ¿no? El arte de los lapidarios, porque claro, entendido, digamos, como Nahualpili. Y bueno, otro de los rasgos, digamos, característicos de este canto es que hace referencia a mitos, ¿no? Está relacionado con otras fuentes escritas, como son los mitos. En este caso, bueno, nos habla justamente de el sacrificio de Toscuecuexi, que sacrifica a su hija en la laguna de Patitla, ¿no? por esta, digamos, ofrenda que tiene con los dioses. Y bueno, es interesante porque nos permite establecer este cruce que nos va a dar justamente un análisis filológico mucho más preciso. Ahora, llama la atención, por ejemplo, ¿no?
que Tlalocan sea caracterizado como el lugar de la casa de Turquesa. Es decir, esto de los lapidarios no es fortuito, sino que podría incluso identificarse como otro de los sinónimos de Tlalocan. No lo afirmo, ¿no? Lo dejo nada más como una conjetura, ¿no? Podría ser, pero eso nos permitiría además utilizar otro tipo de recursos para el análisis, ¿no? Que bueno, ya son recursos más literarios. Tienen que ver, por ejemplo, con la isotopía, con cuestiones cromáticas, el agua, la turquesa, comparten un mismo campo cromático que es el azul. El azul y el verde, ¿no? Así como en el caso de Schipe, ¿no? Que veíamos hace rato, ¿no? La isotopía la podemos trazar con el color amarillo, ¿no? Porque es el dios de los orfebres, el oro, el sol, ¿no? En fin. En el caso, por ejemplo, de Tlaloc, pues podemos utilizar, digamos, esta parte cromática como elemento de análisis. Es curioso, no en imágenes, sino en un texto, ¿no? Podemos ver, digamos, todo el entramado simbólico que lleva implícito, ¿no? Bueno, dentro del comentario al canto, ¿no? Concentrándome específicamente en el texto, quisiera leerles brevemente parte del análisis que hago antes de pasar al análisis morfema por morfema, que es un poco más árido. ¿Y qué es esto, no? Bueno, ¿cómo va este canto, no? Ya habíamos dicho que se trata de uno de los más importantes, no solo por su estado de conservación, sino sobre todo por las implicaciones simbólicas que tiene para la comprensión del pensamiento religioso mesoamericano. Vamos, frente al canto, una de las deidades más importantes y más antiguas, ¿no? Claro, el nombre de Tlaloc es para una cultura específica, ¿no? Que es la cultura náhuatl y mexica de finales del posclásico, pero podemos detectar justamente la presencia de esta divinidad en un espectro mucho más amplio de culturas mesoamericanas. La presencia y el culto a las deidades de la lluvia son rasgos culturales bien consolidados en el altiplano mexicano muchos siglos antes de la fundación de México Tenochtitlan. Esto es importante porque, bueno, ahí en este canto se hace mención a ese topónimo. Es el único canto donde se hace mención a México o a México como topónimo. Vamos a... Vamos a dejar la imagen del borbónico, ¿les parece? Está más amable que la aquí, ¿no? Está más amable que la hoja en Excel. Bueno, aquí está, ¿no? México. Bueno, dice, la presencia y el culto están bien consolidados muchos siglos antes de la fundación de México Tenochtitlan, tal y como lo muestra la pintura mural y las evidencias arqueológicas encontradas, al menos en Teotihuacán, ¿no? Y hay especialistas en ese tema sobre eso. Pero bueno, las fiestas y rituales religiosos consagrados a esta divinidad están directamente relacionadas con el ciclo agrícola, pues sin lugar a dudas la lluvia constituye el elemento primordial que permite el crecimiento del maíz y por ende la subsistencia y la propagación de la vida. Existieron muchos nombres para esta deidad en las diferentes regiones de Mesoamérica, pero específicamente para el caso de la cultura náhuatl prehispánica, las fuentes históricas nos dicen que esta deidad era conocida con el nombre de Tlaloc. Según Thelma Sullivan, el nombre de Tlaloc significa el terroso, el que está hecho de tierra, el que es encarnación de la tierra. Termina la cita, y eso está en Tlaloc, A New Etymological Interpretation of the God's Name, que es el trabajo que presentó en el Congreso Internacional de Americanistas en 1974. ¿No? Esa es ¿no? de la fuente en la que yo me apoyo para explicar la etimología, porque es la propuesta de Thelma Sullivan. Obviamente se puede discutir, se puede comentar, pero de entre todas, bueno, de los estudiosos de la cultura náhuatl, esta etimología de Thelma Sullivan es la que me ha parecido más pertinente. Se trata de una deidad celeste y telúrica. Este último rasgo lo relaciona con Tlaltecuhtli, la deidad de la tierra.
Esta beta de interpretación que nos permite conservar a Tlaloc como deidad de la lluvia y de la tierra, también ha sido compartida posteriormente por Alfredo López Osti, quien considera que, cito, el nombre de Tlaloc deriva de su naturaleza terrestre. La cita, Tlaloc, página 180. Un rasgo que vale la pena destacar es que Tlaloc, como dios patrono de la trecena Uno Lluvia, aparece acompañado de la diosa Chicomecoatl, siete serpiente, es decir, la diosa del maíz. Aquí la tenemos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La trecena Uno Lluvia, de la que Tlaloc es, ¿no?, la deidad regente, ¿no? Pues el día 7 es el de Chicomecoatl, que en la oración a Tlaloc es caracterizada como su hermana. Entonces nos dice, considerada como su hermana. Eso está en la Historia General, en el libro 7, capítulo 8, página 310. Esta relación de parentesco no es producto de una simple casualidad, puesto que su relación con el ciclo agrícola es condición suficiente para explicar la importancia y la antigüedad de su culto. Claro. Para los pueblos nahuas del altiplano, Tlaloc enviaba la lluvia para regar a la tierra, y gracias a ello crecían los alimentos necesarios para el ser humano como el maíz y los demás mantenimientos. Los informantes de Sagún consignan que, cito, el llamarse Tlaloc Tlamacasqui quiere decir que es Dios que habita en el paraíso terrenal y que da a los hombres los mantenimientos necesarios para su vida corporal. Historia General, libro 1, capítulo 4. Se trata de uno de los dioses creadores relacionado con la vida y la fertilidad. Su complemento femenino era la diosa Chalchihuitle, la de la falda de Hades, quien era diosa de las aguas terrestres, manantiales, ríos, lagos, lagunas, por supuesto el mar. Ambos dioses están presentes en la cosmogonía náhuatl, tal y como lo muestran las diferentes versiones de la leyenda de los soles. Mito importante para el estudio de este Teocuicatl es el que consigna el juego de pelota. Otro mito importante, aparte de la leyenda de los soles, otro mito importante para el estudio de este Teocuicatl es el que consigna el juego de pelota entre Huema, gobernante de Tula, y los tlaloques, no solo por la narración del sacrificio de la hija de Toscuecuechi, que mencionaba anteriormente, ¿no?, que está en la estrofa, está la referencia a esta narración mítica, que es mencionado en este canto, sino porque nos deja entrever algunos juicios de valor implícitos en el desarrollo de la cosmovisión náhuatl. Los antiguos mexicanos tenían la creencia de que el agua de lluvia se originaba en las montañas. Las montañas donde se acumulaban las nubes de lluvia fueron veneradas, como lo indica la celebración religiosa de Tepeilhuitl, la fiesta de los montes. Entre las montañas más veneradas estaban el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Cerro Tlaloc. Aunque el culto se realizaba en muchas montañas más, pues en el calendario ritual los dioses de la lluvia eran constantemente celebrados. Esta facultad de atribuirle vida a los fenómenos atmosféricos y a los lugares naturales se ha interrelacionado con diversas creencias de carácter mágico. Por ello no resulta extraño que en este canto se le otorgue a Tlaloc el epíteto de Nahualpilli, noble hechicero. También consideraban que este dios era quien enviaba las tormentas, el granizo, los rayos, los relámpagos. Entonces sería, digamos, más o menos como el contexto, ¿no?, simbólico para redondear y hacer, digamos, este canto elegible, ¿no? ¿Qué falta, por ejemplo, en el estado de la investigación? Hacer un análisis, por ejemplo, más puntual de este canto con las diversas fases de la fiesta, ¿no?, de Coahuitlegua, para tener un contexto cultural, ¿no?, y simbólico mucho más amplio, ¿no? No quisiera yo decir o no quisiera reducir a que solo este canto se cantaba en esta fiesta, ¿no? Muy probable que los 20 cantos o toda la liturgia, por llamarlo de alguna manera, se hayan cantado en las diferentes festividades, pero aquí más bien el relacionar el canto con la fiesta consagrada a la deidad
nos sirve como hipótesis heurística a los investigadores que estamos trabajando en este tema para poder acercarnos un poco más al contexto de enunciación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta lo que tenemos es texto, pero no tenemos música, no tenemos la danza, entonces hay que reconstruir el contexto en el que el canto tenía sentido, ¿no? Esto pudo haber estado acompañado de un baile con atavíos de colores que pueden tener un significado, ¿no? Que se perdió, digamos, ¿no? Pero que podría ser relevante y sobre todo para no sobrevalorar el semantismo de la palabra, ¿no? Efectivamente lo que tenemos es texto, pero no hay que olvidar que eran cantos, ¿no? Que tenían un carácter performático y que sobre todo tenían un contexto de enunciación. Entonces ahora más que concentrarnos en el texto, lo han hecho ya digamos diversos especialistas, lo que nos interesa es ver, ¿no? Los vínculos de ese texto con la cultura, ¿no? Con los rituales, y entonces ya la propuesta, ¿no? Con base en eso ya es también establecer alguna interpretación de carácter simbólico, ¿no? Pero para llegar a hacer una interpretación de carácter simbólico, pues primero hay que empezar por el ABC, que era hacer una paleografía y determinar qué es lo que dice el canto, y entonces sobre eso ir subiendo, ¿no? de rango, de nivel, y ese es digamos como el estatus actual de la investigación y lo que venía digamos a compartirles en este seminario, ¿no? La nueva versión que se está trabajando, y por supuesto el texto de Seller, ¿no? La versión del estudio de Seller del que no había, ¿no? Versión al español, y que bueno, pues va a ser de utilidad para todos aquellos que se quieran acercar de manera directa a la opinión del estudioso alemán sobre el canto a Tlaloc. Por mi parte sería todo, no sé si dejan algún comentario o una crítica. Ya se digo, apagamos o abrimos puerta y abrimos puerta. Sí. no quiero que Antes No quiere, no quiere comunicar. dudas, comentarios. No, pues comentarios, sí. Blanca, luego Daniel. Yo, En tu explicación entiendo que está implícito tu método y cómo lo divides, pero me gustaría que expresaras cómo llegas a decidir estos tres niveles de análisis. Cuando empecé a acercarme a los textos, yo empecé la investigación cuando estaba en el seminario con el doctor Pedro Portillo, y entonces estábamos viendo Códice Florentino, y mi tesis era sobre cantos. Dije, ¿qué trabajo? ¿No? ¿Qué hay ahí? Entonces, me encontré con los Teocuicatl, el texto, ¿no? Y entonces los empecé a leer, ¿no? Empecé a leer a Garibay, el texto de Garibay, y empecé a leer el texto de primera mano, ¿no? Tratando de comprender, ¿no? El texto en náhuatl, que me daba, digamos. Cuando yo hago la lectura, detecto que hay tres elementos comunes. Primero, topónimos. Que en todos los cantos, que en todos los Teocuicatl hay topónimos, salvo en el de Xipe, el que nos exponían hace rato. Es curiosamente el único canto donde no hay topónimos. Hay topónimos y hay gentilicios y nombres de lugares. Y eso ya solo eso ya da para un estudio. Por ejemplo, ¿no? Que todavía me faltan, ¿no? Tiempo, ¿no? Por ejemplo, la toponimia en los Teocuicatl, la toponimia en los cantos sagrados, da para un estudio, ¿no? Y es muy bonito, lo digo. Hay estudios, por ejemplo, con un topónimo se han hecho estudios de 900 cuartillas, ¿no? Pregúntenle a Gutiérrez Tibón, a Alfredo López Hosti, ¿no? Lo que da. Y entonces yo me encontré, por ejemplo, ahí una beta de investigación, ¿no? Que yo me percaté que no había sido elaborada o abordada sistemáticamente, ¿no? Bueno, después que detecto que hay topónimos que tienen una ubicación geográfica real. Segundo criterio. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la importancia de los topónimos que tienen una ubicación geográfica real? Que nos permiten detectar lugares de culto. Por ejemplo, eso es lo que nos permite incorporar la evidencia proporcionada por la arqueología.
que el nombre de Mecatlán, en el canto de Ixcozauhqui, Mecatlán. Entonces uno encuentra en Sahagún, es el edificio 42 del Templo Mayor. Y entonces ahí podemos analizar las fuentes escritas, podemos interrelacionar las fuentes escritas y la evidencia arqueológica. Entonces, por eso es la importancia. Los códices, ¿no? Y todavía estamos allá al nivel de topónimos. ¿No? Y ya ven cómo da para mucho, ¿no? Con eso da. Ahí todavía se podría subdividir el estudio entre topónimos que tienen una ubicación geográfica real y topónimos que tienen un carácter simbólico, ¿no? Y con eso ya es como otro boleto, ¿no? Bueno, dejemos hasta ahí la toponimia, ¿no? Es importante porque además con la arqueología, para la relación con la arqueología, la toponimia es fundamental, ¿no? Bueno, entonces me doy cuenta que hay nombres del lugar. Después son cantos sagrados. Debe de haber elementos sobrenaturales, elementos no ordinarios, ¿no? Lo sagrado es distinto a lo profano, a lo ordinario. Entonces debe de haber un lenguaje especial, ¿no? Debe de haber algunas palabritas domingueras que no son las de uso común, y entonces de repente se empiezan a encontrar, ¿no? Nahualpili, o Celocóatl, ¿no? Todas estas orados, ¿no? Que son palabras que tienen que ver con la magia, que tienen que ver con el culto, que tienen que ver con símbolos, que tienen que ver con nombres de dioses, y entonces eso ya nos permite detectar no solo la parte geográfica como los topónimos, sino la parte simbólica, ¿no? Y la segunda, y el tercer criterio son cantos, ¿no? Y bueno, todavía existe el debate de que si poesías, si la pensamos con esas categorías o no. Lo cierto es que hay un lenguaje especial, que es distinto del ordinario. Ese ya es un debate de carácter epistemológico y cognitivo, si hay metáfora en la poesía náhuatl o no, ¿no? Que bueno, está abierto, ¿no? Yo creo que no es un tema cerrado y que no se ha dicho la última palabra, la metáfora, ¿no? Sobre ese tema. Hay que aportar, digamos, evidencias. Por ejemplo, el Sina Frank, ¿no? Habla de lenguaje metafórico y iconografía, ¿no? Y entonces hace una relación entre la evidencia arqueológica y las metáforas que están en el libro 6 de Florentino, ¿no? Y nos habla de un lenguaje metafórico en lo visual, que es algo que no se ha explorado mucho. Y entonces entonces me doy cuenta que esas tres aparecen en todos, ¿no? Como factor ¿no? Como factor común múltiplo, y entonces ya eso es lo que me permite desdoblar hacia otro tipo de, ¿no? Ya a través de esas tres categorías ya las puedo relacionar con fiestas, con rituales, ya con un entorno mucho más complejo, ¿no? Entonces ese sería como por qué surgieron esas tres categorías. Había otra. Daniel y luego Pacho. Bueno, es sorprendente y bueno, ¿qué puedo decir? Pero un poco la pregunta, a ver, digamos, es parte de una tradición oral, la plasmada en el texto, ¿no? Y eso proviene de muchos siglos atrás. Sí. Entonces, en este contexto de las cosas que le dijiste, está siempre asociado con los verbos. Entonces, ¿qué piensas tú de este canto en cuanto a la cuenta del tiempo? ¿Está explícito? No sé, no me queda, por ejemplo, tan claro el canto de Tlaloc. Por ejemplo, del canto de Ixcozauhqui sí. El canto, por ejemplo, del Dios del Fuego está relacionado con el ritual de cada 4 años de la fiesta de Ixcal, donde justamente se hace el ajuste del calendario, ¿no? Y de eso del que habla Víctor Castillo, el Farrera, ¿no? El bisiesto en Náhuatl. Ahora, en el caso, por ejemplo, específico del canto a Tlaloc, sí me parece un poquito que tenemos menos evidencia, ¿no? Para relacionarlo con fenómenos de carácter calendárico, ¿no? En este caso, sí me parece que lo podemos relacionar con la fiesta de Cuauhtémoc, ¿no? Por la mención a las banderas de papel y de hule, ¿no? Entonces, eso le podría dar esa característica o esa relación, digamos, con
¿Qué fecha? Es la primera veintena, estaríamos hablando, por ejemplo, bueno, dependiendo la tradición del, ¿no? Pero estaríamos hablando, por ejemplo, de febrero. Ya no existe nada. Sí. Estaríamos hablando, sí, El 12 de febrero. Bueno, el 12 al 22, ¿no? Porque abre el ajuste, ¿no? De 10 días, ¿no? Porque hubo el ajuste del calendario, ¿no? Del juliano gregoriano de 10 días ¿no? que hay que hacer el ajuste. Pero seguía en esa temporada, aunque también, por ejemplo, por una cuestión simbólica, no sería descabellado, por ejemplo, también, aunque con menos elementos, vincularlo con la fiesta del Zacualistli. Más o menos. Sí. ¿No? Como por ahí de julio, por ahí de julio. ¿No? Que además son como marcadores de tiempos, ¿no? De ciclos. Que era el simbolismo imperante, sí. Ahora que te diga por qué. Lo que ocurre es que, bueno, siempre está, digamos, en el aire las fechas del inicio del año. Y entonces lo que hice un experimento numérico de seguir el movimiento solar en intervalos de 260 días. Por ejemplo, 1 de enero y 260 días después. Y entonces voy formando dos curvas que se intersectan y marcando el punto donde sale el sol en el mismo lugar y en dos fechas distintas. Y esos son, digamos, con fecha actual, el 12 de febrero, el 30 de abril, y el otro es los 12 de febrero y el 29 de octubre, y la otra 30 de abril y 13 de agosto. Entonces, sí, son marcadores. Bueno, uno, le voy a pasar una cosa de otro canto que me pareció fascinante, donde sí se puede hacer este análisis mucho más a fondo, es el canto de Atamalcualistli. El canto de Atamalcualistli, que está relacionado con el ciclo del maíz, sí tiene, por ejemplo, más elementos para relacionarlo inclusive con fenómenos astronómicos, y lo que no se ha hecho, por ejemplo, de manera sistemática, ¿no? Es vincular el lenguaje sagrado de ese canto que hace referencia a fenómenos astronómicos y calendarios, porque es una fiesta que se refería que se realiza cada 8 años. Pero obviamente eso se va a llevar a cabo, es decir, es una investigación interdisciplinaria, ¿no? Porque a lo mejor los que sabemos náhuatl no sabemos nada de astronomía, ¿no? Y entonces justamente... Pero él tiene su respuesta. Y por ejemplo, en este canto, ¿no? En el de Atamalcualistli, eso sí está bien marcado, ¿no? De los himnos sacros, en el canto de Atamalcualistli y en el canto de Escozauqui, ahí sí, indudablemente están relacionados con eventos calendáricos de cada 4 y de cada 8 años, ¿no? Acá más bien me parece que la connotación que se le da, claro, que es primero con la cuestión de la fiesta, de la deuda, ¿no? Esta connotación, por ejemplo, de los lugares del inframundo es importante, la relación al mito, ¿no? O sea, la referencia al mito también me parece que es clave, porque nos permite relacionarlo. Es interesante este canto con dos mitos, con la leyenda de los soles y con el mito de Toscuecuech. O sea, no es un canto desligado, ¿no? O no es producto, digamos, de la lírica de algún inspirado compositor, ¿no? O de algún inspirado cuicani, sino que se inserta perfectamente en todo, coherentemente, en una tradición cultural, en una cosmogonía, y en este caso, bueno, la referencia mítica aquí es fundamental, ¿no? Para entender el contexto simbólico, pero con respecto a las fechas calendáricas, eso es lo que podríamos. ¿Y también tienes trabajo sobre la leyenda de los soles? Sí. Los dioses se reunieron en Teotihuacán. Sí, tengo ahí algunos trabajos. Ahorita, afortunadamente, en el Colegio de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras, estoy impartiendo una materia que es Problemas de Filosofía en México y Latinoamérica. Y estoy trabajando en filosofía náhuatl. Afortunadamente hubo como la apertura para trabajar, digamos, esos temas. Y entonces, por ejemplo, ahí estoy trabajando leyenda de los cosmogonía. Cosmogonía, cosmovisión y ontología. Y entonces justamente en esta tesis de maestría, por ejemplo, selecciono canto a la diosa del maíz, porque el maíz es el eje de la cosmovisión mesoamericana, y el agua y el fuego son los dos principios cósmicos, ¿no?
que están ahí, digamos, interactuando. Y entonces, sobre esa base, sobre esa estructura, ¿no? Estoy tratando yo de desentrañar justamente esta interrelación, ¿no? Con otros elementos, pues con base en las evidencias en un trabajo interdisciplinario. Combinamos filología con arqueología, con historiografía, y así es como nos podemos acercar a lo que nos encierra este campo claro. Panchito. Bueno, yo creo que este nuevo trabajo, esta nueva forma de ver en los campos, pues es muy interesante porque siempre no hay temas que se agoten en sí mismos. Muchas veces se pensó que las traducciones de Garibay habían sido las más pertinentes, porque para su momento fueron las más usadas. Y luego viene León Portilla, viene la escuela, León Portilla mismo es alumno de Garibay, pero entra en distensión con Alfredo López Austin, que tiene otra forma de ver las lecturas, también es filólogo. Yo creo que este descubrimiento que ha hecho usted respecto a estos tres elementos importantes que descubre con su metodología es muy novedoso. Es una investigación muy novedosa, pero que tiene sus bemoles como todo. Por ejemplo, uno de los problemas que yo veo en esta comparación concretamente de una de las páginas, esta página del Códice Borbónico con su canto, es muy clara la explicación y todo, pero había que tener más cuidado por este tipo de lectura, porque este códice es un códice ya de la época novohispana, de la temprana época novohispana, y parece ser que no hay una correspondencia de la calendárica así tal cual como se ve ahí. Hay ciertas influencias ya de conceptos europeos y que no se plasma como era esto. O sea, no podemos hacer una lectura tal cual porque ya tiene sus variantes, incluso el clapilo se llega a equivocar en algunas cuestiones y en algunos numerales. Entonces sería una recomendación de que, bueno, qué bonito, este pues es muy padre, tiene unos colores, hay variaciones de azules, 4 tipos de azules, verdes, los verdes varían 3 tipos de verdes, ¿no? Pero yo creo que esto se va a enriquecer, por ejemplo, si checamos lo que pasa en el códice Teneriano Remix. Teneriano también es un códice con mucho color, que tiene sus variantes estilísticas, que tiene sus colores propios, pero que tiene puntos de convergencia en el análisis del color, en el análisis de la estructura misma de las deidades y las ventajas que se tienen las ofrendas y todo eso. Sí. En ese sentido es una pequeña observación. En otra, qué padre, qué bueno, me parece magnífico que cada vez la inter o la multi o la transdisciplina sea apropiada para este tipo de análisis y que nos lleven a conclusiones menos subjetivas. Ahora bien, lo que se está haciendo pues es un trabajo de estarse metiendo a las fuentes y en detalle, estar viendo lo que pasa con toponimia, lo que está pasando con metáforas, con cinétopes, con referentes a la mitología. Es una metodología muy completa, es un esfuerzo muy grande. Pero aquí yo lo que veo, el gran ausente, que también no es necesario que lo incluya si no le da la gana, son los referentes etnográficos contemporáneos y los referentes etnográficos de los viajeros o algunos cronistas del siglo XVII, como Clavijero, o como algunos otros que se consideran los mentirosones, o por ejemplo todas estas propuestas que hacía Batres, ¿no? Todos esos vínculos que hacía con la arqueología y todos estos rollos, como que sí vale la pena rescatar algunos elementos. Ubicarlos, hacer una crítica de la historiografía, de los análisis epigráficos, ¿cómo se llama? Criptográficos, no sé, como mencionó Alcina French, pues él tiene por ahí algunas cosillas de las metáforas y todas estas cosas que mencioné que tienen su referente en la arqueología.
A mí me parece magnífico que se mencionen los topónimos y de que aclare sobre todo lo que son topónimos que tienen que ver con la realidad concreta, y hay otros que no se encuentran en la realidad porque pertenecen al imaginario y a la cuestión del pensamiento mágico, si se permite el uso del concepto. Sí, claro que sí. Porque realmente el concepto de magia también es un concepto muy problemático para hacer un análisis. Vamos a tomar como punto de referencia un concepto: inframundo. O sea, aquí se entiende inframundo tal cual como lo dice la fuente, como lo dice el canto y como lo dice en la pictografía. Pero realmente, si nosotros analizamos ya trabajos ya más profundos que nos hablan del inframundo, desde la perspectiva de los curanderos contemporáneos de la Sierra Norte de Puebla, o de los curanderos contemporáneos de Tehuas del norte de Veracruz, o de los curanderos contemporáneos de Pahuatlán, de Atlia, de Xolotla, o de los curanderos de donde usted quiera, vamos a llegar a otras conclusiones, porque el concepto no corresponde ni al canto, ni a la pictografía, ni a los mitos, ni a la arqueología. Se va adecuando al momento histórico, o sea, es dinámico. Y valdría la pena. No es una obligación. Porque usted desde un principio nos dijo, esta es la metodología, este es el planteamiento, esta es la cuestión que nos lleva a la ontología y al conocimiento, a la percepción de las cosas que pueden ser, como hipótesis de trabajo. Pero realmente, sí, a mí sí me parece muy importante que se considere todos esos cambios que hizo el Tlatuilo, por ejemplo, en el Códice Borbónico, y tener bien presente que no corresponden así tan mecánicamente a lo que dice el canto. Sí, O sea, eso es fundamental. Eso sí. ¿Sí? Incluso, Daniel, si hablamos de calendárica, nos vamos a enfrentar a ese tipo de cosas. Por ahí tiene Stanislav Ivanichevsky un trabajo donde hace una crítica, precisamente de esas lecturas que se hacen en el Teleriano Remensis, precisamente, y de cómo se van tergiversando las cosas. A mí me parece magnífico el trabajo, porque se despliega un conocimiento de las fuentes y todo. Y bueno, ya no quiero abundar, porque no quiero fastidiar a mis compañeros. Yo soy arqueólogo, de origen, no tengo una licenciatura de arqueología. Y me encanta el simbolismo, y ahora estoy atascado con la etnografía. Pero yo creo que cada vez nos estamos aproximando a lo que puede ser. Vamos a dejar eso bien claro, y qué bueno, su honestidad me parece magnífica cuando dice que son hipótesis. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Rivas y de Torres. Nada más tengo una pregunta. Bueno, indudablemente que a través del idioma náhuatl sería una fuente importantísima para estudiar todos estos aspectos, y por lo menos yo me considero un neófito en el tema y os envidio porque es una letra interminable, ¿no? Tengo una duda. Sí. Cuando dices que vas a estudiar las metáforas, o que parte de tu metodología es estudiar las metáforas en los cantos sagrados, porque indudablemente está lleno de metáforas, pero en el habla cotidiana de la lengua náhuatl usan muchas metáforas. ¿Cómo distinguir esas metáforas del habla cotidiana, que es casi como poesía, de la metáfora sagrada? Sí, eso es un temazo, ¿no? Justamente, lo podemos, por ejemplo, distinguir, efectivamente, por medio del uso del sentido figurado. Vamos a poner un ejemplo. En el Códice Florentino, en el libro 10, cuando se nos describen los diferentes tipos de artistas, ¿no? Cuando habla del cantor, cuando analizamos el texto en náhuatl, nos dice, y su voz es redonda como una columna de piedra. Está usando un sentido figurado, ¿no? Está usando, digamos, como una metáfora, digamos, ¿no? Claro, no lo está diciendo tal cual, pero está estableciendo un sentido figurado, inclusive hace una comparación, su voz es redonda, como una columna de piedra. ¿Ah? Y en el caso, por ejemplo, ya del simbolismo, por ejemplo, podemos tener un vocablo como Atlachinoli, es agua quemada, ¿no? Y que aparentemente, ¿no?
Si no tenemos el contexto, nos puede parecer que son términos, por ejemplo, contradictorios, ¿no? Porque son términos opuestos, pero dice bien López Osti, ¿no? Son los opuestos contradictorios, ¿no? Los opuestos complementarios. ¿Ah? Dos elementos que aparentemente son opuestos, ¿no? Se funden para juntar, para crear un nuevo significado, ¿no? Que esa es la definición, digamos, tradicional de metáfora que usa Elena Beristain, ¿no? Y hay un estudio muy bueno de George Lakoff que se llama Las metáforas por las que vivimos. Entonces él hace un análisis de las metáforas en la vida cotidiana. Podríamos utilizarlo como espejo y entonces ver en la cultura náhuatl, ¿no? Ver cómo opera esto que te decía del sentido figurado en ese documento en particular y, por ejemplo, las que están aquí en los cantos, espigas ensangrentadas. No es literal. Podría estar haciendo referencia a los niños. ¿Ah? Y entonces eso es lo que nos puede... Sí, claro, sí hay una distinción. Inclusive, bueno, además Alfredo López Osti tiene un trabajo bien interesante en ese sentido, que es el de Nahualantón, ¿no? La palabra nahual, la palabra de los nahuales, ¿no? que es la palabra, que esa no es la palabra evidente, ¿no? Siempre en la palabra del nahual hay algo más que se está diciendo, ¿no? No es solo lo que se dice, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Encubierto, ¿no? Y es oculto, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta Suyua, ¿no? Todo el lenguaje de Suyua es justamente un lenguaje, ¿no? Oculto. No me gusta la palabra esotérico, pues, ¿no? Por las connotaciones contemporáneas que tiene, pero justamente esas metáforas o ese tipo de expresiones son las que nos permiten detectar que se trata de un lenguaje sagrado, ¿no? Que tienen una hondura simbólica mucho mayor que el simple sentido figurado que se puede utilizar. Por último, mencionabas creo que te basas mucho en Edward Seller o partes para el estudio de náhuatl y de sus aportaciones en la cuestión seguramente simbólica, que es la parte que te falta entender y desarrollar. Sí. ¿No? Sin embargo, Edward Seller, según algunos escritores, dio aportes muy importantes, pero también para la traducción como que hizo que, sin querer, no aportó muchísimo, o bueno, aportó en su momento, pero ahora ya hay otras teorías que se están utilizando. ¿No te resulta, digamos, una entrada en el estudio o es un aporte fundamental? Bueno, cuando yo emprendo la investigación me doy cuenta que hay tres antecedentes, estudios completos, rigurosos, serios, profesionales. El primero, sin duda, que es un parteaguas, es el de Edward Seller, Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos, publicado en 1904, y de que justamente es el que estamos traduciendo con América y que ya va a salir, digamos, en castellano. Sí, sin duda es una obra valiosa, ¿no? El siguiente estudio completo lo hace Ángel María Garibay en el 58, y el siguiente estudio en una lengua moderna lo hace Patrick Saurin en 1999, como tesis de doctorado en la Sorbonne, ¿no? Yo obviamente tuve que revisar los tres, ¿no? Revisé, digamos, a los tres autores, y bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué hacer una nueva versión después de 50 años? ¿O por qué intentar una versión después de Garibay o de Seller, ¿no? Uno podría sentirse apabullado y decir, no hay nada que hacer, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues no, el mismo Garibay dice que en materia de traducción, no hay traducciones definitivas de estos textos. Eso es uno. Dos, cuando estos especialistas llevaron a cabo sus investigaciones, no contaban con la información, el conocimiento, la evidencia arqueológica que tenemos ahora. Un dato, solo un ejemplo para relacionarlo con la arqueología que da Patrick Saurin. Cuando Seller y Garibay hicieron sus estudios, no teníamos los datos que nos dan las excavaciones del Templo Mayor, ¿no? Entonces hay la necesidad de incorporar nueva evidencia arqueológica, por un lado. Eso lo dice Patrick Saurin. Una de las cosas que yo me doy cuenta al hacer el análisis, por ejemplo, lingüístico, ¿no? Es que lingüistas norteamericanos han desarrollado métodos muy eficaces para el análisis del texto que no estaban a disposición de estos investigadores, y entonces que sí están a disposición de nosotros y que nos pueden ayudar,
¿no? A tener mayor precisión. Y entonces así de poquito en poquito, de la arqueología y de los textos, de repente ya se va juntando el bonchecito y resulta que son un montón de cosas las que hay que actualizar y las que hay que hacer y que por eso se resulta pertinente, ¿no? Volver a trabajar. Yo quiero añadir dos cosas, ¿no? Cuando Chucho mencionaba sobre las metáforas en los cantos. De hecho, el canto de Tlaloc, desde mi perspectiva, que yo fui la que hizo traducción del canto, claro que de parte del canto de Huitzilopochtli, el resto lo hizo Carmen Martín. Ella hizo la mitad del canto de Huitzilopochtli y Discosauqui. Nos enfrentamos, el canto de Huitzilopochtli, yo considero que tiene mucha más metáforas que el canto de Tlaloc. La extensión de las metáforas es impresionante, el canto de Huitzilopochtli. Y yo creo que tiene cierta lógica que exista esta asociación de la metáfora en relación a la personalidad y las características de la deidad en particular. Como que claro que es una deidad un poco más clara. Desde mi perspectiva, cuando en el canto habla de Chicahuastica, que son las sonajas de niebla. Eso es la metáfora. Esa es la metáfora, sí. Qué bueno que lo... Totalmente, ¿no? ¿Qué son las sonajas de niebla? ¿Cómo son? ¿Existen? ¿Son los truenos? ¿Son la lluvia? ¿Qué es eso? ¿No? En contexto. Y lo otro, lo que nos enfrentamos cuando nació el proyectito, somos 5 los traductores. Fuimos 5 los traductores y después se sumó un montón de gente. Sí. Nosotros creíamos que esto iba a ser fácil cuando empezamos a hacer la traducción del canto y de los 20 cantos. Y nos enfrentamos a dos problemas básicos. Estuvimos trabajando cerca de 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. En octubre van a ser 3 años. Trabajando esto que en un momento dijimos es pan comido y lo hacemos en las vacaciones del intersemestral. Uno de los problemas, hablando de Seller, y como decía Osiris, fue un reto muy grande porque además estábamos apabullados porque íbamos a trabajar directamente con Seller. No del alemán, porque ninguno de nosotros hablaba alemán, sino del inglés. La traducción que se hizo de estos textos al inglés, después se sumaron 2 alemanas que hicieron la comparación. Pero el primer problema que yo creo que nos enfrentamos todos fue: leemos la traducción de Seller y nos olvidamos del náhuatl, y no pudimos evitarlo y empezamos a hacer unas comparaciones entre la traducción del náhuatl de Seller y nuestro náhuatl, que por supuesto no es 100%, pero empezamos a encontrar errores en Seller en la traducción del náhuatl. Y entonces yo creo que lo que sobró en esta primera propuesta fueron las notas al pie de página donde decíamos: esto no corresponde con lo que está diciendo el canto del náhuatl, porque Seller dice una cosa. Olvidémonos de Garibay. Garibay, la traducción, yo realmente es el día de hoy que no entiendo cómo es. Él quiso como que hacerlo ameno para su momento histórico, para que el resto de la gente lo leyera, y entonces no corresponde en absoluto a la traducción del canto. Entonces fue un problema serio hacer este trabajo. Luego Osiris, que es mucho más osado, siguió con él y profundizó en todo esto que está planteando, pero cuando nosotros empezamos, esos fueron los problemas básicos a los que nos encontrábamos, ¿no? Nos enfrentamos primero a la traducción y luego al manejo de la metáfora, que la encontrábamos cotidianamente, porque uno está como que acostumbrado cuando no estudia náhuatl, cuando no estás trabajando directamente con la lengua, y en eso yo sí concuerdo con el doctor Miguel León Portilla, y de ahí parte de su experiencia con el doctor López Osti, porque él plantea: si no hablas la lengua, si no puedes leer la lengua, es muy complicado que puedas hacer el trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentábamos
a esto uno piensa que el náhuatl es inscribir tlacuali y es mucho más, va mucho más allá la complejidad de la metáfora. Una cosa es la que se habla y la que se lee en el mismo códice florentino, ¿no? Donde cuando la madre habla o el padre habla con la hija o el padre habla con el hijo, está la metáfora cotidiana, ¿no? Donde mi precioso chalchihuit, pórtese bien porque si no le va a mal la vida. Y otra cosa es la estructura simbólica religiosa del canto. Sonajas de niebla, ¿no? Ese ejemplo fue perfecto, porque además te recuerdan que la exposición de la compañera terminó con Xipe y Chicahuastli. ¿Ah? Y entonces teníamos ahí la representación del instrumento musical. Aquí en el texto tenemos un ayo Chicahuastli, una sonaja de niebla, que no forzosamente se deja representar de la misma manera, ¿no? Pictográficamente. Y entonces esa palabra, además en específico, por ejemplo, que menciona América, sí sería uno de los paradigmas de metáfora, además en los cantos, y en este canto claro, ¿no? Sonajas de niebla. Y además, en el contexto del canto, son las que traen la lluvia, o sea, están relacionadas con la magia. Eso es lo más ¿no? bonito. O sea, que traen la lluvia desde Tlalocan, ¿no? Oye, y a mí me gusta mucho las ponen en una sonaja y todo completo de el manejo del elemento. Y hay un elemento además sonoro ahí, cuando el Chicahuastli, ¿no? se toca, que reproduce el sonido de la lluvia, pues es atraer la lluvia, es atraer el todo por la parte. ¿No? Es fantástico, digamos. A mí en particular me agrada la propuesta que tiene el doctor Patrick Johansson sobre la rítmica del canto, que sería, él propone que sería similar a esto que hemos nosotros asociados con los grupos de Norteamérica, Apaches, Sioux, todos estos, en la rítmica de cómo se da el canto, el y entonces se hace toda esta relación. Por supuesto, es una propuesta nada más, pero yo particularmente me sumo a la propuesta del canto. Quiero hacer un comentario al margen, una pregunta a los dos. ¿Y qué les parece la traducción de ese mismo canto que publicó Salvador Díaz Cinto? Yo les recomendaría que lo chequen. Claro. Si no lo tienen, yo tengo por ahí un librito que cayó en mis manos, a todo el lujo, está muy bonito. Lo puedo traer, traigan sus camadas, tú siempre traes tu camarita y lean. Sí. Porque Salvador Díaz Cintora se dio el lujo, diría yo, entre comillas, de hacerle muchas correcciones a Ángel María Garibay e incluso a traducciones de Miguel León. Entonces es muy importante, y él tiene en particular una traducción del canto que a mí me parece muy, muy, muy aproximada a lo que están ustedes llegando a algunas conclusiones con este trabajo, que valdría mucho la pena que lo checaran. Es un libro sobre cantos de Salvador Díaz Cintora. Yo les puedo leer el libro, nada más díganme qué día se los traigo, porque sí pesa esa chingadera. Pero sí valdría, la pregunta era esa, ¿no? A veces se nos escapan algunos autores. Salvador Díaz Cintora era nahuatlato también. Sí. De hecho, nosotros revisamos con los nahuatlatos en el maestro librado. Y lo que valdría mucho la pena, ¿saben qué? A mí me parece genial esto. Preguntarle a un especialista, a un especialista ritual, como le llaman ahora los antropófagos, que le dieran un especialista ritual, por ejemplo, náhuatl, contemporáneo, que les leyera él con su propia lengua de mi momento contemporáneo, sin que le platiquen lo que están haciendo. Sí. Claro. Sería padrísimo ver qué es lo que pasa realmente con los que saben. Sí. Los que saben. Y los que pretendemos saber estamos en el proceso. Y digo estamos porque los que vivimos. ¿Alguien más? ¿Qué es aguaya?
¿Dónde dice? Esas son sílabas, ya aquí no están señaladas, pero en el texto sí. Las que están concursivas, por ejemplo, León Portilla les llama sílabas no léxicas, que son sílabas cuya función es marcar el ritmo. Y eso es, por ejemplo, el dolor de cabeza de los traductores, porque están insertas a media palabra, ¿no? Y entonces a veces el náhuatl es una lengua polisintética, y entonces aquí el secreto, por ejemplo, de hacer la paleografía es hacer la división correcta de las palabras. Estas partículas o estas sílabas no léxicas son un dolor de cabeza, son no léxicas porque su función es musical, ¿no? De marcar ritmo, de marcar tiempos. Ya no les pude mostrar, por ejemplo, el análisis de las terracitas, o sea, con base en el método de Bright, porque justamente lo que nos deja ver ese análisis es cómo funcionan esas sílabas léxicas y sirven para cambiar de una parte a otra. O sea, viene la línea de la que nos habla Bright, viene la palabra, y la palabra es el signo que nos permite pasar de una a otra. Y entonces vemos las estructuras pareadas. Por ejemplo, una de las cosas que ya no abordé, pero que está dentro del análisis es, por ejemplo, para estudiar difrasismos, por ejemplo, se podría hacer otro estudio, difrasismos en los teocuicatl, ya también es suficiente para un grado. Difrasismos en los teocuicatl, y entonces con esa metodología es ver, hacer la paleografía, y entonces aplicar la estructura. Es que qué lástima que no, lo tengo en el Discosauki y otros, y entonces se ve la estructura del náhuatl en esta estructura doble. Y entonces se ven si son paralelismos, si son difrasismos, si son sintácticos, si son morfológicos, si son simbólicos. O sea, todo eso se puede ver, ¿no? Por medio de la estructura, ¿no? Desafortunadamente ahorita ya sería cambiar mucho los USB y todo eso, pero en alguna otra ocasión, o igual puedo comprometerme a hacer eso, pero con el teclado. Y les paso las estructuras, ustedes ya pueden ver ahí, por ejemplo, cómo funcionan los difrasismos. Es que estas palabras, regresando a esta propuesta de Patrick Johansson, son precisamente estas que dan esa rítmica. Entonces empieza la relación del canto. Y hay que saber dónde van insertas dentro de la palabra, como en las copias que dio Osiris, en el segundo párrafo, por ejemplo, en Nika y Nikyawika, ya. Entonces ahí es donde entra esta cuestión rítmica, que desgraciadamente eso lo perdimos, nunca lo vamos a saber. Ojalá y lo tuviéramos, ¿no? Hubieran existido grabadoras, pero no, nadie se tomó ni siquiera la molestia. Sabemos que son los himnos, sabemos que son cantos, pero no tenemos esta rítmica que nos ayuda un poquito el texto a la hora de hacerlo. Y otro de los problemas de los traductores es cuando han querido traducir esas palabras. Sí. Entonces ahí se cae en problemas serios de traducción, porque son intraductibles, son como suenan. Como señal. Sí, exacto. Pero no son apaches. No son apaches, pero la propuesta del Patrick Johansson es que probablemente son la misma afiliación étnica, probablemente los cantos hayan sido similares, ¿no? Pero no son jóvenes. Y las danzas tampoco son jóvenes. Y las danzas también hayan sido similares. Igual, digo, los corcheros estos que vemos que están danzando danza prehispánica, pues quién sabe que dancen, porque no en ningún lado quedó un registro de cuáles son los pasos que pero se divierten como en algo. no, seguro que la pasan súper bien. Se divierten a otros. Y además y todo, y los turistas aplauden. Este sería, por ejemplo, el modelo de análisis. Esto, por ejemplo, es el que les digo que se podría hacer con el teclado. Lo tengo, pero por ahí metido en otro archivo. Y entonces aquí vean cómo se ven las estructuras paralelas, ¿no? Y entonces podemos detectar, por ejemplo, ahí los difrasismos, y podemos ver, por ejemplo, toda una estructura. Vean la función que tienen las sílabas no léxicas, todas las palabras, son todas las que están en morado. Y vean cómo son marcadores. Entonces, cada línea
Para poder identificar una línea, ¿cómo sabemos cuándo empieza una línea? Vean, todo empieza, ¿no?, morado. Luego, todos los de azul, curiosamente son topónimos. Y vean el lugar que ocupan en la oración, a la izquierda. Los que están en verde son sustantivos. Y los que están en rojo son verbos. Y vean cómo funcionan las palabras, las sílabas no léxicas. Aquí nos sirven para separar, vean estas dos estructuras. Son dos difrasismos. Y entonces ya podemos ver si son difrasismos, paralelismos, binomios léxicos, si son morfológicos, si son, ¿no? Y entonces tenemos como toda esta estructura, ¿no? Claro, se podría hacer, por ejemplo, esto, o esto hice con el canto Atlano, para poder hacer la traducción, ¿no? Y esto, y después de esto, otra llave china que nos enseñan filológicas, pero les quería mostrar el esquema para que vean, o sea, que no es solo, o sea, de esto no disponían Garibay y Seller. Entonces ahora nosotros ya disponemos inclusive de esto, pues hay que usarlo para poder acercarnos lo mejor posible y usando las herramientas teóricas y científicas, ¿no?, que tenemos a la mano, pues para podernos acercarnos a nuestro tema de estudio, ¿no? Hipótesis. Pero bueno, eso es lo que quería que vieran, ¿no? Y vean cómo funcionan, qué bonito, ya sí, colores, qué bonito cómo se ve, ¿no? Y lo de las sílabas no léxicas, que era lo que comentaba América, tienen una función que es... ¿Y las que están en amarillo? Los que están aquí en amarillo, por ejemplo, son imperativos, ¿no? Matemaco, ¿no? Ya vean que el imperativo es she, pero el malo lo está suavizando. Por ejemplo, ahí lo que diría es, en Sonimolco, que ya salió el sol, que un más igual sea ofrendar, sea sacrificar, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, otro topónimo, ¿no? Somolco, es un edificio del templo mayor, ¿no? En el lugar de los sapos. ¿No? Y entonces, bueno, por ejemplo, eso se podría hacer con el canto. Quería presentarles ¿no? El que hice con el canto a Tlaloc. Y bueno, esa es parte de la metodología para hacer una nueva versión. No nada más desde ahí se me ocurrió que bonito. No, hay una necesidad, porque hay que aplicar estas herramientas, ¿no?, al estudio de los textos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos trabajando y trabajando, a ver si algún día logramos terminar, pero bueno, ahí va. ¿Alguien más? ¿Comentario? Yo me voy con la sonata de niebla, tengo que pensar que Pues agradecemos a Osiris, ojalá y se sume. No, con todo gusto, claro que sí. Y muchas gracias por la invitación. pues bueno. La foja 273B a la foja 281B y el códice florentino de la foja 137 a la foja 144. Esas son, digamos, nuestras fuentes. Y bueno, para uno de los criterios para estudiar el canto a Tlaloc, en este caso, están viendo ahí el texto en náhuatl, una lámina del códice borbónico. Cuando yo empiezo a estudiar estos cantos y empiezo a leer, empiezo a detectar que hay tres categorías que pueden servir para el estudio de estos cantos, como una especie de factor común múltiplo, o de factor común divisor, que son la magia, la metáfora y la toponimia. Entonces, con base en estos tres criterios, con base en estas tres categorías, inicio yo un análisis transversal de los cantos, primero para analizar los nombres de lugar. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la lámina, en el texto que estamos aquí, que los topónimos, por ejemplo, están señalados en color rojo. Y en este caso, bueno, tenemos topónimos como México, Tlalocan, Oyautla, Tlalocan, que son lugares con una fuerte connotación mitológica, sobre todo. No son topónimos, salvo el de México, que puedan tener una ubicación, o bueno, Oyautla sí, ¿no? Pero Tlalocan es un topónimo que tiene un carácter fuertemente simbólico. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, vocablos relacionados con la magia, como Nahualpili, que son, digamos, están en morado, y las palabras que están relativamente generadas en verde son lo que yo considero, a manera de hipótesis, que podemos nombrar metáforas.
¿no? Estamos hablando de un lenguaje especial, de un lenguaje ritual, de un lenguaje que no era, digamos, el que se usaba cotidianamente. Entonces, bueno, por eso son, digamos, las tres categorías que uso para el análisis, no solo del canto de Tlaloc, sino de todos los cantos. Entonces, un estudio, por ejemplo, de todos los cantos nos da como resultado que en todo el manuscrito hay alrededor de 50 topónimos, ¿no? Estos topónimos, muchos corresponden con lugares de culto, edificios reales, y otros no. Otros tienen un carácter meramente simbólico, como algunos que vamos a ver en el caso de Tlaloc, y el canto de Tlaloc es especialmente rico en topónimos de carácter simbólico, que además tienen que ver con la vida después de la muerte, ¿no? Tlalocan, Kenamican, toda esta idea justamente de Tlaloc como deidad también de esta parte del Tlaloc. Bueno, ¿por qué son importantes? O ¿por qué es importante estudiar estos cantos? Estudio, ¿no? Nos dice justamente Edward Seller, ¿no?, que estos himnos, cito, son naturalmente de la mayor importancia para nosotros, y esto por esto, y el estado actual de la investigación, el estado actual en el que me encuentro, ya es en la parte, afortunadamente, la más complicada, de la interpretación simbólica. Es decir, ¿no?, cómo se relaciona, partimos desde el análisis morfológico del texto, digamos, de lo particular, a lo general, a un nivel más directo, ¿no? De aquí después, digamos, con la segunda parte del canto, igual con estas categorías, ¿no?, los topónimos que les mencionaba, ¿no?, Teyamican, Chimuayan, Tetzalcali, ¿no?, que son topónimos con fuerte carácter simbólico, ¿no? Ahorita vamos a hacer el análisis del texto. Bueno, vamos a pasar al análisis. Lo voy a leer en castellano, ahorrarnos un poquito de tiempo, pero bueno, no sé si sea pertinente. Bueno, nos dice el canto, vamos a ver. México está en deuda con el Dios. Por los cuatro rumbos, bueno, lo que les voy a leer no corresponde con esta versión, porque esa es la versión de Garibay, ¿no? Todavía ahí estaba trabajando la versión de Garibay, exactamente, y la que tienen en sus manos ya es la versión, ¿no?, después de la revisión. Puse una columna en náhuatl y una columna en español para que se pueda, por ejemplo, cotejar línea por línea la traducción. Esa es también una de las, digamos, innovaciones de esta propuesta. Uso la idea de Dibley Anderson, me parece que es como la más inmediata, que permite una crítica, y entonces están en línea por línea para facilitar el análisis. Nos dice: México está en deuda con el Dios. Por los cuatro rumbos hay banderas de papel. Ellos aún se sostienen de pie, y ahora también es tiempo de su llanto. Yo fui creado, y a mi Dios espigas de maíz ensangrentadas le llevo, cuando la fiesta envejecido en el patio del templo. Mi valeroso guerrero, noble hechicero, eres quien en verdad produce tu sustento, el Señor, el que va primero, pero ellos solo te causan deshonra. Pero si solo me causan deshonra, es que ellos no me conocen muy bien, mis padres, mis sacerdotes, serpiente jaguar. Tlalocan, lugar de casas de turquesa,
con esta presentación, este análisis del canto a Tlaloc. Les voy a comentar brevemente el contexto. Ya América les había dado una breve introducción. Efectivamente, esta intención, digamos, de trabajar al canto a Tlaloc, bueno, primero obedece a la necesidad de trabajar en mi proyecto de tesis de la maestría, mi proyecto de... Gracias. Bueno, y entonces en mi proyecto de tesis de maestría, que se llama Música, Danza y Canto en la Religión Mexica, lo que yo propongo es un nuevo estudio y una nueva versión de los 20 himnos sacros de los nahuas, fue, digamos, el estudio que hizo Ángel María Garibay, y entre los cantos, digamos, que seleccioné para esta primera etapa, está el canto a Tlaloc, ¿no? Entonces les vengo a compartir justamente cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el estatus, cuáles son los requerimientos metodológicos, y bueno, el documento que tienen en sus manos es la nueva versión. Es una nueva versión, digamos, que he trabajado sobre el tema, y como les comentaba también América, estamos trabajando en el seminario de Miguel León Portilla, la traducción del estudio que hizo Edward Seller de los himnos sacros de los nahuas, cantos religiosos de los antiguos mexicanos, se llama él. Afortunadamente ya vamos muy avanzados con ese proyecto, no había versión al castellano, y bueno, justamente uno de los cantos incluidos es el canto a Tlaloc, que además, coincidencia o no, fue uno de los que les tocó traducir a América, y del cual les traigo aquí una copia también para que ustedes lo puedan revisar y puedan tener, digamos, el estudio de Seller, la versión que hace Seller de este canto, ¿no? Y bueno, que les sirva, digamos, de material de trabajo para el seminario, y entonces se puedan ver, digamos, los elementos de ese canto. Bueno, vamos a hacer una introducción breve al manuscrito. Y bueno, esta investigación está consagrada a presentar una nueva versión náhuatl castellano de los himnos sacros o teocuícatl, que fueron compilados por Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco a mediados del siglo XVI. Las fuentes históricas en las que se puede, digamos, estudiar todo este corpus son los primeros memoriales. Dos motivos. En primer lugar, muestran los conceptos religiosos que los mexicanos relacionaban con sus divinidades en la forma más pura y más antigua de la que disponemos, y luego el lenguaje de los cantares, es lo que les comentaba, contiene, con variaciones debidas a la forma poética y la adaptación a la melodía de las estrofas, muchas formas antiguas que parecen suplir en cierta medida el gran vacío que debe ser lamentado por cada uno de los que trabaja con las lenguas de la América Antigua. Termina así. Por su parte, Ángel María Garibay también considera que este documento es importante. Nos dice que el valor que tiene esta compilación es, cito, que para la comprensión de la mentalidad religiosa de los pueblos de habla náhuatl, si no es el único, sí es el más importante documento que poseemos. Entonces tenemos la visión de dos grandes especialistas en el tema, ¿no?, que le atribuyen una importancia fundamental a este documento. ¿Por qué? Una cosa que no se ha estudiado, digamos, sistemáticamente es la relación que tienen estos cantos con el ritual religioso y con las fiestas. En el caso de Tlaloc, en el caso del canto a Tlaloc, es muy probable, como vamos a ver por el contenido de la primera estrofa, que buena parte de las imágenes o del contenido esté relacionado con la fiesta de Cuauhtémoc. Vamos a ver por estas, las banderas de papel que se pegan en los cuatro rumbos, y bueno, un análisis filológico es lo que nos permite ver, es decir, buscar las palabras en las diversas fuentes históricas nos permite trabajar, digamos, este punto. La forma de proceder, ¿no?, la metodología que he realizado, se la resumo a grandes rasgos, es la siguiente. Primero se ha hecho la paleografía del documento, se han cotejado las versiones entre los primeros memoriales y el Códice Florentino. La primera diferencia que salta a la vista es la ausencia de notas que sí existen en los primeros memoriales, donde explican no solo el canto a Tlaloc, sino los demás, y en el Códice Florentino ya
ya no existen esas notas, ¿no? Desaparecen, hay unos cambios en la grafía. Y luego la segunda forma de proceder, ¿no? A ver si me da tiempo de mostrarles, hice un análisis morfológico del texto con base en los criterios lingüísticos en la propuesta teórica de William Bright, ¿no? Para todos aquellos que estén familiarizados con el estudio del náhuatl, es lo que en el Instituto de Filológica le llaman comúnmente como terracitas. Es decir, un análisis que nos permite ubicar los niveles estructurales y morfológicos del texto. Una vez que se hizo eso, ahorita voy a tratar de mostrárselos, se procedió a hacer un análisis morfológico del texto.